En la fiesta de Acción de Gracias, vi que mi hermana me había borrado de todas las fotos familiares. No discutí, pero ese día dejé de pagar todas las cuentas. Al día siguiente, mi teléfono no paraba de sonar, pero por supuesto, no contesté. Mi nombre es Alejandra Ramírez, tengo 38 años. En la noche de Acción de Gracias, estaba al volante de mi coche, subiendo por el largo y sinuoso camino que llevaba a la gran casa de mis padres. Esta reunión anual nunca fue una celebración para mí. Era una obligación. El comedor de la gran casa de mis padres era la viva imagen del día de Acción de Gracias perfecto de una familia perfecta. En el centro de la pulida mesa de caoba, reposaba un enorme pavo dorado que solo podría haber sido preparado por un chef profesional. A su alrededor, la salsa de arándanos, el pastel de calabaza y el puré de patatas estaban dispuestos con una precisión casi artística. Pero la pila de facturas de este espectáculo impecable, como siempre, terminaría en mi buzón unos días después. En esta mesa inmaculada, faltaba una persona. Mi querida hija, Sofía. Este año pasaba Acción de Gracias con la familia de mi exmarido. Alejandra, ven a sentarte, me llamó mi madre. Su voz era dulce como la miel, pero con un matiz de acero que no toleraba negativas. Mientras tomaba asiento, mi hermana Verónica, sentada frente a mí, me examinó de arriba a abajo, cada centímetro de la cabeza a los pies, y dijo en una voz deliberadamente alta: «Oh, Alejandra, ese vestido verde oscuro es precioso. ¿Lo compraste con las ganancias de tu empresa? Vi en las redes sociales que la gente decía que tu marca de cosméticos no valía lo que costaba. Espero que estés aguantando bien». Bueno, dependemos de tus ingresos, así que supongo que es mejor que te siga yendo bien, ¿verdad? Su marido tosió incómodamente, pero Verónica solo sonrió triunfante. Mi padre fingió no oír y empezó a trinchar el pavo. Mi madre murmuró: «Verónica, basta ya», aunque sus ojos estaban claramente entretenidos. Todos ellos se envolvían en la cálida manta de mi éxito financiero, y al menospreciar a quien tejía esa manta, lograban preservar su propio y frágil orgullo. Cuando la cena llegaba a su fin, mi padre anunció: «Bueno, es hora de la foto familiar anual». Todos junto a la chimenea. Una foto, un retrato familiar, congelado para siempre como un registro. El fotógrafo profesional se movió con eficacia, montando el trípode y ajustando las luces. Mis padres se sentaron en el sofá central. Mi hermana y su marido se acurrucaron a su lado, y mis sobrinos se acomodaron alegremente entre los cojines. «Alejandra, ¿podrías ponerte al final, ahí?» El fotógrafo alzó la voz. Muy bien, todos, sonrían. Toda la familia dirigió sonrisas perfectas hacia la cámara. Levanté las comisuras de mis labios, forzando la mejor sonrisa que pude. Pero bajo esa sonrisa, mi corazón se estaba convirtiendo silenciosamente en hielo. En este retrato perfecto, no había un lugar real para mí. El nítido clic del obturador resonó en la habitación. Un sonido seco y quebradizo, como si algo dentro de mí se hubiera roto. Fue una tarde tranquila, unas semanas después de Acción de Gracias, cuando un paquete pesado llegó a mi oficina. El remitente, mi madre. Dentro había un álbum de fotos encuadernado en un lujoso cuero. En su portada, grabadas en oro, estaban las palabras: «La familia Ramírez». Recuerdos de Acción de Gracias. Era el tipo de objeto que mi madre adoraba, algo que gritaba perfección, diseñado para impresionar a cualquiera que lo viera. Tomé un sorbo del café que mi secretaria me había traído y lentamente abrí la primera página. Ahí estaba, el retrato familiar tomado frente a la chimenea esa noche. Sonrisas perfectas, poses perfectas, felicidad perfecta. Miré hacia el extremo de la chimenea donde recordaba haber estado. Yo había estado allí. Pero en el álbum, no estaba. Donde debería haber estado mi rostro, solo había ladrillos, cuidadosamente redibujados, mezclados a la perfección, como si nunca hubiera existido. Un bloque de hielo se formó en mi pecho mientras pasaba la página con dedos temblorosos. La siguiente foto, yo riendo con mi sobrina en la mesa, o más bien, ella riendo sola, su sonrisa brillante intacta, mientras que el espacio donde debería haber estado mi rostro brillaba con un inquietante resplandor blanco, como un destello fantasmal. Siguiente página. En la foto donde había estado hablando con mi padre, el contorno de mi cabeza había sido reemplazado por el patrón de la cortina detrás de mí. Página tras página, yo desaparecía.
Mi existencia borrada, una fotografía a la vez. Cuidadosa, metódicamente, como si estuviera siendo eliminada por completo de la historia de la familia. En la quietud sofocante, tomé mi teléfono y llamé a mi madre. Su voz, cuando respondió después de unos tonos, era brillante y alegre. «Oh, Alejandra, ¿recibiste el álbum? ¿No es maravilloso? Las fotos salieron preciosas este año». Mi voz era plana, desprovista de todo sentimiento. «Falta mi cara». Mi madre dudó un momento, y luego, sin el menor rastro de remordimiento, dijo con calma: «Ah, eso. Sí, hicimos una pequeña edición en aras de la coherencia. Llevabas ese vestido verde oscuro, ¿recuerdas? Todos los demás vestían tonos tierra, así que rompías el equilibrio. El fotógrafo y yo estuvimos de acuerdo en que se vería más limpio de esta manera. No te lo tomes como algo personal. No es nada contra ti. Es una decisión puramente estética. Una decisión estética». Con esas palabras, mi imagen, mi presencia, había sido deliberada y completamente eliminada del registro de mi propia familia. Solo dije: «Entiendo». Luego colgué. Hoy, todos me ven como la fundadora de Aura, una exitosa empresa de cosméticos. Una mujer que ha triunfado por sí misma. Pero hace solo 10 años, estaba al borde de la desesperación. Recién divorciada, sosteniendo a mi pequeña hija, Sofía, en mis brazos, sin idea de lo que el futuro me depararía. Cuando acudí a mis padres en busca de ayuda, todo lo que dijeron fue: «¿Ves? Te lo dijimos». No fueron palabras de simpatía, sino de desprecio. Para ellos, mi desgracia no era algo por lo que lamentarse. Era simplemente una mancha en la imagen de la familia. Fue entonces cuando comprendí, hasta la médula de mis huesos, que nunca más viviría una vida dependiente de nadie. A partir de ese momento, juré construir una fortaleza con mis propias manos, un lugar donde Sofía y yo pudiéramos sobrevivir por nuestra cuenta. Los días que siguieron fueron una vorágine de lucha. Pero después de interminables noches de trabajo, cuando el primer serum para la piel que creé finalmente explotó en popularidad en las redes sociales, el mundo cambió de la noche a la mañana. Aura se convirtió en la comidilla de la industria de la belleza y el negocio se expandió a un ritmo vertiginoso. Irónicamente, en el momento en que comencé a acumular riqueza, la misma familia que una vez me había menospreciado descendió como una manada de hienas. Comenzó con algo pequeño. «Alejandra, ¿por qué no organizas tu acción de gracias este año? Queremos invitar a todos los parientes para celebrar tu éxito». La voz de mi madre era tan dulce como siempre, y acepté la petición con genuina alegría. Por primera vez, me sentí reconocida por mi familia. Ese año, pagué por todo, desde el catering hasta la decoración. Al ver los rostros orgullosos de mis padres mientras los parientes los elogiaban, me convencí de que era una especie de devoción familiar. Pero una vez que se abrió el grifo, nunca más se cerró. Acción de Gracias se convirtió en mi responsabilidad financiera cada año. Y para Navidad, se esperaba que enviara a mis padres y a la familia de Verónica regalos extravagantes. En mi memoria, Verónica siempre había sido la niña de oro, disfrutando del afecto de nuestros padres desde que éramos pequeñas. Y yo, la mayor, la responsable, siempre fui relegada a su sombra sensata. Ese patrón no se desvaneció a medida que crecíamos. Si acaso, mi éxito financiero solo profundizó el desequilibrio, retorciéndolo en algo más feo. Por supuesto, cuando luchaba por recuperarme de mi divorcio, mis padres nunca me ofrecieron una mano. Así que cuando mi madre dijo casualmente: «Alejandra, ¿podrías ayudar a Verónica con los pagos de su casa?», le di un no claro y firme. Cuando estaba en mi peor momento, nadie me ayudó. Además, ustedes ya ayudaron a Verónica con su hipoteca. ¿Por qué debería ser yo la que cargue con todo el peso? «Qué ingrata puedes ser», su voz bajó de tono, temblorosa. «Somos familia, Alejandra. Es natural que los que tienen más ayuden a los que tienen menos. Desde que triunfaste, te has vuelto tan fría, tan egoísta. Me rompe el corazón». Sus palabras golpearon como una cuchilla, cortando directamente mi sentimiento de culpa. Y desde el otro lado de la línea, mi padre añadió leña al fuego. «Tiene razón, Alejandra. ¿Quién crees que hizo posible tu éxito en primer lugar? ¿No sientes ninguna gratitud hacia tu familia?
Siempre me dejaban con las mismas dos opciones, ser la traidora de corazón frío o convertirme una vez más en la hija obediente y sumisa que podían explotar. Pero no mantenía esa relación retorcida por obediencia ciega. Tenía mis propias razones y mis propios cálculos. Se trataba de gestión de riesgos. Mis padres estaban perpetuamente en problemas financieros. Si los dejaba, quién sabe qué tipo de escándalo podrían causar o cuánto daño podría hacer a la reputación de Aura. La familia del CEO de Aura envuelta en un escándalo de dinero. Un titular así podría destruir todo lo que había construido. Así que les pagaba, los silenciaba y mantenía sus vidas con una correa corta. No era generosidad. Era un gasto de negocios necesario. La raíz de su ruina financiera se remontaba a mi abuelo, quien había visto a través de los hábitos derrochadores de mi padre desde el principio. No le dejó ni la empresa ni la fortuna familiar a mi padre. Mis padres vivían en el castillo que mi abuelo construyó como nada más que un rey y una reina solo de nombre. Y la fachada reluciente a la que se aferraban, el orgullo, la pretensión, era financiada silenciosamente por mis ganancias. El símbolo perfecto de ese acuerdo era el coche de mi padre. Después de su jubilación, declaró que quería conducir un SUV de lujo. El sueño de su vida, un Cadillac Escalade. Por supuesto, no tenía intención de pagarlo él mismo. Alejandra, ¿por qué no me lo compras como regalo de jubilación?, dijo, como si la negativa ni siquiera fuera una opción. Me negué al principio, pero después de suficiente manipulación emocional y chantaje sentimental, terminé sacando el préstamo yo misma. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. No importaba cuánto me resistiera, al final, siempre cedía a la maldición llamada familia. Para ellos, yo no era un ser humano igual. Era una herramienta, una fuente conveniente de dinero para satisfacer sus deseos. Cuanto más ganaba, más arrogantes se volvían. Aún así, me decía a mí misma, así es como funciona mi familia. Pero luego borraron mi cara. Amaban mi dinero, no a mí. Para ellos, mi propia existencia no era más que una interrupción en su perfecta coherencia. Bien, entonces que tengan lo que quieren. Desapareceré. No solo de sus fotografías, sino de sus vidas por completo. Ya no soy su patrocinadora, ya no soy su billetera andante. Soy Alejandra Ramírez, una persona por derecho propio y la madre de Sofía, el único tesoro insustituible de mi vida. Se acabó. Las palabras resonaron suavemente en mi silenciosa oficina. No estaban destinadas a nadie más. Eran un voto a mi propia alma. Esto no es venganza. Es el acto legítimo de reclamar la vida que me han robado una y otra vez. Silenciosa, fría, perfectamente. Así como ellos borraron mi rostro, yo cerraría cada grifo que alimentaba sus vidas, uno por uno, hasta que no quedara ninguno. Esa resolución se endureció dentro de mí como el acero, inquebrantable, absoluta. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, me senté en mi escritorio en el estudio. La pared detrás de mí estaba llena de estantes con libros de negocios y gestión, pero lo que estaba a punto de comenzar no estaba escrito en ninguno de ellos. Este era el comienzo de una guerra silenciosa. Abrí mi portátil y respiré hondo. No había lugar para la emoción en lo que estaba a punto de hacer. Esto era un negocio. El recorte de pasivos, la liquidación de activos tóxicos, la reestructuración más importante de mi vida. La primera pestaña que abrí fue la de la banca en línea. Varias cuentas aparecieron en la pantalla y hice clic en la etiquetada como gastos familiares. De esta cuenta, una suma astronómica se había retirado automáticamente cada mes. Uno por uno, comencé a procesar la lista desde arriba. El primer elemento, préstamo del Cadillac Escalade de papá. Pasé el cursor sobre el botón rojo de cancelar y hice clic sin dudarlo. Apareció una ventana de confirmación. Esta acción no se puede deshacer. ¿Estás seguro de que desea continuar? Sí, dije en voz baja y hice clic. Siguiente. Asistencia hipotecaria de la hermana Verónica, cancelada. La base de sus cómodas vidas, el sistema que habían dado por sentado, estaba siendo cortado por la punta de mis dedos. Se sentía como apagar máquinas de soporte vital una por una. Y, sin embargo, mi corazón estaba extrañamente tranquilo. No quedaba ni un rastro de culpa. Eso fue todo.
Cada tubería dorada que conectaba mi riqueza con la familia Ramírez había sido cortada por completo. Silenciosamente. Por primera vez, era libre para comenzar una vida no vivida para otros, sino para mí misma. Abrí silenciosamente la puerta de la habitación de Sofía. Estaba profundamente dormida en su pequeña cama, su respiración suave y constante. Arrodillándome a su lado, acaricié suavemente su sedoso cabello. Lo siento, Sofía, por ser este tipo de madre. Mereces una familia más cálida y amable de la que yo podría darte. Me disculpé una y otra vez en mi corazón mientras contemplaba su rostro dormido. Por esta niña, podría convertirme en un demonio. Si significaba proteger su sonrisa, soportaría cualquier deshonra. La tormenta que se avecinaba, sabía que su rugido sería ensordecedor, pero ya no tenía miedo. A la mañana siguiente, mientras dejaba a Sofía en la escuela y asistía a la reunión ejecutiva en Aura, el paraíso de la familia Ramírez comenzaba a desmoronarse. Silenciosa pero seguramente. La primera en gritar fue Verónica. Esa mañana, como de costumbre, fue a un cajero automático para hacer el pago mensual de su hipoteca, pero no importaba cuántas veces lo intentara, las palabras frías e implacables parpadeaban en la pantalla: fondos insuficientes. La ayuda para la hipoteca que había estado transfiriendo a su cuenta cada mes se había ido. No había llegado ni un solo céntimo. Aterrada, Verónica insertó su libreta para imprimir un registro actualizado. Los depósitos anteriores de mi parte estaban todos allí, excepto el de este mes. La línea donde debería haber estado estaba en blanco. No, eso no puede ser verdad. Todo el color se desvaneció de su rostro. Sin ese pago, perdería su casa. Mientras tanto, mi padre se enfrentaba a una humillación aún más dura. Acababa de terminar de pulir su amado Cadillac Escalade y estaba a punto de salir para una partida de golf con sus amigos cuando una grúa desconocida se detuvo silenciosamente frente a la casa. Un trabajador salió y habló en un tono plano y profesional. Debido a pagos atrasados, estamos aquí para embargar este vehículo según los términos de su contrato. No sea ridículo. Este coche fue un regalo de mi exitosa hija. Pero el aviso de embargo que le entregaron decía la verdad en blanco y negro. El brillante símbolo negro de su orgullo fue izado por el cabrestante, su enorme carrocería levantada con una precisión despiadada. Aterrada, Verónica llamó inmediatamente a nuestra madre. Mi madre, a su vez, telefoneó a mi padre, y los tres compararon notas. El Escalade desaparecido. La hipoteca sin pagar. ¿Qué demonios está pasando? Su ira y confusión encontraron rápidamente una explicación conveniente. Debía ser algún error administrativo. Alejandra debía haber cometido un error. La idea de que yo había cortado deliberadamente su flujo de dinero ni siquiera se les pasó por la cabeza. Para ellos, yo era una infraestructura, algo que existía tan naturalmente como el aire o el agua. Todavía no se habían dado cuenta de que el suelo bajo sus pies ya se estaba derrumbando silenciosa e irreversiblemente hacia el abismo. Mi smartphone ya no era un dispositivo de comunicación. Era un arma de ruido. En el momento en que lo encendí, un torrente de notificaciones inundó la pantalla. El motor de vibración gritaba como si estuviera poseído. De mi madre, de mi padre, de mi hermana y de parientes que se habían enterado del caos. En minutos, la aplicación de mensajería mostraba cientos de mensajes no leídos. Alejandra, contesta el teléfono. Explícate. ¿Qué demonios estás pensando? Los gritos de ira pronto dieron paso a súplicas. Por favor, habla con nosotros una vez. Esto debe ser algún tipo de malentendido. Los borré todos con un solo gesto y luego salí silenciosamente de la oficina para recoger a Sofía. Ese fin de semana, la agitación en la familia Ramírez finalmente llegó a oídos del patriarca de la familia, mi abuelo, Francisco Ramírez. Él era el hombre que había construido la fortuna de los Ramírez de la nada. Estricto pero justo y profundamente perceptivo. Aunque se había retirado de la primera línea de los negocios hacía años, su perspicacia no se había embotado en lo más mínimo. Hacía tiempo que había calado a su hijo y a su nuera, su vanidad, su dependencia de la riqueza que él había construido. Y siempre me había vigilado a mí, la nieta tranquila que había logrado la independencia temprano y apoyado a la familia sin quejarse. Ese día, bastón en mano, mi abuelo visitó la gran casa de mis padres.
La sala de estar, diría más tarde, parecía el resultado de un huracán. Mi madre estaba derrumbada en el sofá, sollozando incontrolablemente. Mi padre estaba hundido en un sillón, con una botella de whisky en la mano, murmurando maldiciones a la pared. Verónica también estaba allí, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando mi abuelo entró, ninguno de ellos se dio cuenta. Patéticos, dijo por fin, su voz baja, pero cargada con todo el peso de la autoridad. Los tres se quedaron helados. Mi padre escondió apresuradamente el vaso que tenía en la mano. Mi madre se secó las lágrimas. La fría mirada de mi abuelo lo recorrió. Ahora díganme cómo pretenden justificar lo que le han hecho a Alejandra. Intercambiaron miradas ansiosas. Mi padre tartamudeó primero. Papá, esto es cosa de Alejandra. Se ha vuelto completamente loca. Pero mi abuelo lo interrumpió bruscamente. Silencio. ¿Entienden ahora por qué nunca les confié la empresa ni los bienes de la familia? Porque no tienen ni la capacidad para proteger la riqueza ni el carácter para cultivar a las personas. No han hecho más que atiborrarse de lo que se les dio, impulsados por la vanidad y la codicia, y este es el resultado. Durante años, vivieron como parásitos de la bondad de Alejandra, devorando sus recursos, y a cambio, borraron su rostro de las fotografías familiares. Díganme, ¿les suena eso a algo que hace una familia? La sala de estar cayó en un silencio tan pesado que parecía aplastar el aire mismo. Nadie se atrevió a hablar. Mi abuelo cogió el álbum de fotos de la mesa, el que contenía esas imágenes familiares mutiladas, y lo arrojó al sofá con asco. Luego sacó un sobre del bolsillo de su abrigo y lo colocó sobre la mesa. He modificado mi testamento. La semana pasada llamé a mi abogado. Esta casa y todos los bienes que poseo irán a parar a Alejandra y a mi bisnieta Sofía. En cuanto a ustedes tres, no recibirán nada. Fue una sentencia de muerte pronunciada con una voz tranquila e inquebrantable. Mi padre casi se desploma. Mi madre negó con la cabeza, incrédula. Padre, por favor, no puede hablar en serio. Hablo muy en serio. Se han estrangulado con sus propias manos. Desecharon el único tesoro verdadero de esta familia, y ahora cosechan lo que han sembrado. No permitiré que tontos como ustedes dilapiden lo que queda del trabajo de mi vida. Ese decreto fue el martillazo final, el fin de la dinastía Ramírez. Su salvavidas financiero ya no existía. Ahora incluso su herencia, su última esperanza, había sido cercenada. Su orgullo, su vanidad, sus ilusiones, todo reducido a cenizas. Esa noche, el timbre de mi puerta sonó una y otra vez, frenéticamente, casi histéricamente. En el monitor, los vi a los tres, mis padres y mi hermana, demacrados, huecos y rotos. Envié a Sofía a su habitación y luego abrí la puerta en silencio. En el momento en que lo hice, se derrumbaron ante mí, llorando, aferrándose a mis pies. Alejandra, por favor, perdónanos. Estábamos equivocados. Solo una oportunidad más, por favor. La velocidad con la que pasaron de la arrogancia a la desesperación fue casi cómica. Mi madre me agarró la mano, su rostro surcado de lágrimas temblaba. No podemos vivir sin ti. Por favor, haz que las cosas vuelvan a ser como antes. Mi padre, con la dignidad desaparecida hacía tiempo, murmuraba disculpas entre lágrimas. Me equivoqué, Alejandra. Por favor, no nos abandones. Pero sus palabras ya no me llegaban. No eran disculpas nacidas del remordimiento. Eran las súplicas de personas desesperadas por restaurar la comodidad que habían perdido. Autocompasión, no arrepentimiento. Aparté suavemente mi mano, y con una voz tan fría como el hielo, les dije, ¿recuerdan lo que me hicieron? Levantaron la vista, con los rostros pálidos y húmedos. Ustedes borraron mi cara de la fotografía familiar, dije. Lo llamaron coherencia. Me borraron porque no encajaba en su idea de perfección. Así que ahora yo estoy haciendo lo mismo. Miré a cada uno de ellos a los ojos. En sus pupilas, solo vi miedo y el amanecer del reconocimiento de en qué se habían convertido. Ustedes me borraron de su fotografía. Así que ahora yo los borro a ustedes de mi vida. En aras de la coherencia, ya no pertenecen a este cuadro. Mi madre susurró, no, con voz de desesperación,
Y Verónica, con voz temblorosa, dijo, Alejandra, todavía somos familia, ¿no? Ya no somos familia. Ustedes se aseguraron de eso. Les di la espalda y cerré la puerta en silencio. Los sonidos que siguieron, sus llantos, los golpes desesperados contra la madera, me llegaron solo como un ruido distante de otro mundo. Cuando la pesada puerta se cerró con un clic, las cadenas que me habían atado al pasado finalmente se rompieron. Por fin, había encontrado mi verdadera libertad. Han pasado meses desde aquella noche en que cerré la puerta. El mundo sigue girando sin cambios. Pero mi mundo ha renacido. Ahora está en calma, es vívido, lleno de colores que no sabía que existían. En las primeras semanas, todavía intentaron contactarme. Cartas a través de abogados, mensajes transmitidos por conocidos comunes, empapados de lágrimas y desesperación. Pero cuando se dieron cuenta de que mi resolución no flaquearía, incluso eso se detuvo. Dicen que mis padres y Verónica fueron desalojados de la casa que mi abuelo les había dado una vez y que ahora se enfrentan, por primera vez en sus vidas, al desafío de sobrevivir por su cuenta. ¿Qué fue de ellos después de eso? No lo sé y no tengo ningún deseo de saberlo. Lo primero que hice fue reestructurar la empresa. Una parte de mí una vez había imaginado dejarla a la familia algún día. Ese pensamiento ya no existía. Traje a expertos externos, agudos, éticos, desapasionados. Juntos, construimos una base sin lazos de sangre ni sentimentalismos, y mi trabajo floreció. Quizás porque finalmente entendí lo que valía la pena proteger, mis decisiones se volvieron más claras, mi liderazgo más agudo. El crecimiento de la empresa se disparó a alturas que nunca antes había alcanzado. En mi vida privada, cambié mi forma de vivir, ya no recortaba mis propias comodidades para mantener la extravagancia de mi familia. Decidí comprar una nueva casa cerca de mi empresa. Era un apartamento de esquina en un piso alto, un ático de ensueño donde las ventanas de la sala de estar ofrecían una vista de las luces de la ciudad brillando como un joyero volcado y extendiéndose hasta el lejano horizonte. Mi nueva vida está comenzando justo en este mismo momento. Esa única fotografía borrada de la existencia fue un acto imperdonable. Uno que despojó la dignidad de mi propio ser. Pero en un extraño giro poético, esa crueldad se convirtió en mi liberación. Al arrancarme de su marco, rompieron el cristal que me confinaba y me entregaron un lienzo en blanco, intacto. La verdadera riqueza, aprendí, no se mide en números que brillan en la pantalla de un banco. Las noches tranquilas, libres de cualquiera que amenace mi paz mental. El rostro sereno y dormido de mi amada hija. Esos son los verdaderos tesoros por los que he luchado con todo lo que tenía para obtenerlos.